Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. Sabed aquello de que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, permanecería despierto y no dejaría que entrasen en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Pensad en el servidor fiel y prudente a quien su amo puso al frente de su casa, para que le diera provisiones a su tiempo. Dichoso ese servidor si al llegar su amo lo encuentra cumpliendo su trabajo. En verdad os digo, le confiará la administración de todo lo que tiene. Pero si un mal siervo se dice para sí, mi amo tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, vendrá su Señor el día en que menos lo espera y a la hora en que menos piensa, y le dará el más terrible castigo, lo tratará como a los hipócritas, y ahí habrá llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Tomen asiento. Queridos hermanos, esta palabra que hemos escuchado hoy viene muy a tiempo para las circunstancias que estamos viviendo de preocupación y miedo, ¿no? Porque uno de los miedos que ha surgido últimamente es que está cerca el fin del mundo, ¿no? Esto de la pandemia nos ha hecho tomar conciencia que está comenzando un tiempo extraño en el mundo, porque nunca había sucedido que todo el planeta estuviese de alguna manera sometido a una sola enfermedad. Y es algo tan extraño, eso tan novedoso para la humanidad, que muchos creen que esto es signo de que se está acabando el tiempo. Y bueno, y hay que preguntarse, ¿no? Puede ser, pero hay muchas teorías y muchas conspiraciones que se piensan, teorías extrañas. Y algunos dicen que ya falta muy poco y que Jesús está por venir, ¿ya? Y que van a pasar cosas terribles y que vendrán guerras y caerán asteroides, bombas atómicas, quizás cuantas cosas, ¿no? Surgen en la imaginación de las personas, y también surgen ciertas profecías que se interpretan que son para nuestro tiempo. Bueno, todo esto puede ser y puede no ser. Hoy Jesús nos da una palabra que es bastante clara al respecto. Dice que nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo puede predecir con certeza. Hay personas que todavía tienen, ¿no es cierto?, la audacia, ¿no es cierto?, la temeridad de decir esto va a ocurrir tal año, va a ocurrir justo en esta época. Y eso ha ocurrido siempre, ¿no? En la época de San Pablo ya había personas en algunas comunidades que creían que la venida de Jesús era inminente, y Pablo les decía que nadie los engañe, porque estas son cosas que mete el diablo. Cuando hay temor, esa cosa no es de Dios. El miedo no viene de Dios, porque en el miedo no hay amor. No hay amor. En donde está el Espíritu de Dios, hay confianza. Y si bien es cierto, un cristiano desea que venga Jesús. De hecho, la primera oración de la comunidad cristiana en el primer siglo de la Iglesia era: ven, Señor Jesús, Maranatá, ven, Señor Jesús. El cristiano está preparado para que venga Jesús. Y no solo eso, lo desea profundamente. Quiere estar con el Señor. Entonces, ¿quién tiene a Jesús? Piensa que este escenario en que vivimos ahora, el mundo, es transitorio, es pasajero,
y desea que pase luego para poder estar en la presencia del Señor, en el reino. Es algo tan lindo, ¿no? Para las personas que aman a Jesús en la Eucaristía, que ya se han acostumbrado a estar con el Señor, a adorarlo. Están horas y horas en adoración en nuestra capilla del Santísimo Sacramento. Ya se hace una costumbre estar con Jesús. Y desean estar con Jesús. ¿Cuándo va a venir la hora de la adoración? Qué rico estar ante la presencia de Dios. Pero estas personas que se empiezan a enamorar de Jesús eucarístico, poco a poco también empiezan a desear estar con Jesús en el cielo. Porque nos damos cuenta que ese es el don más precioso. Estar mirando el rostro de Cristo. Señor, muéstrame tu rostro. Dice un salmo, no me ocultes tu rostro. Entonces el cristiano verdadero es el que tiene deseo de llegar al cielo. Quiere encontrarse con el Señor. Y así como una mamá que está esperando un hijo, sabe que los dolores del parto no van a ser agradables, pero desea estar con su hijo. Y tomarlo, y verlo, y estrecharlo, y amamantarlo. Y entonces el parto no lo siente como algo terrible ni trágico. Es un momento nomás. Lo definitivo es la alegría de ver al hijo. Cuánto más es la alegría para un alma cristiana estar con Dios, ver a Jesús, estar con el Señor. Entonces todo lo que pueda pasar antes, no importa. La muerte, que hay que sufrir, o los problemas del fin del mundo que están predichos en el Apocalipsis, no importa. Quien es cristiano entonces no tiene temor, tiene confianza. Y al contrario, cuando vienen estos signos apocalípticos, en vez de temer, siente alegría, porque la redención está cerca. El Señor está cerca. Ven, Señor Jesús. Un poco en esa línea va el Evangelio de hoy, que Cristo pide a nosotros una disposición de estar preparados. Dice que debemos estar velando, porque no sabemos cuándo Él vendrá. Velar significa en el fondo esperar. Es la virtud de la esperanza. Y la esperanza está ligada con la confianza. Y dice el Papa Benedicto XVI, cuando escribió Spe Salvi, ¿no? Salvado en la esperanza, un documento muy bonito de la Iglesia, dice que quien tiene la virtud de la esperanza, en alguna medida ya goza de lo que espera. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Es como que dice San Pablo, ya lo está viviendo, pero aún no en plenitud. ¿No? Es lo mismo que el Santísimo Sacramento. Ya lo tenemos, estamos ante Él, pero aún no hemos visto lo maravilloso que es contemplar a Dios cara a cara. Cara a cara. ¿No? Decía un alma del purgatorio que hablaba con una persona que tuvo una revelación de esa alma. Esa alma finalmente ve la Eucaristía y la ve tan brillante, tan transfigurada, tan gloriosa, la hostia, ¿no? Que veía a Jesús realmente ahí, algo tan lindo. Porque las almas del purgatorio, antes de llegar al purgatorio, han visto a Dios, ¿no? Todos los que están en el purgatorio, en un momentito de su vida, vieron a Dios. Que fuera el momento del juicio particular, que cada persona que muere, ¿no es cierto?, tiene que enfrentar inmediatamente el juicio particular de Dios. Y vamos a ver a Dios. ¿No? Y ahí se sabe entonces si nos vamos al cielo, tal vez pasando por el purgatorio, casi seguro, o al infierno. Pero las almas que llegan al purgatorio, ya que vieron a Dios, lo único que quieren es estar con Él, estar con el Señor. Y ese es su sufrimiento. Principalmente eso es lo que las hace penar, como se dice, ¿no? La purgación, la purificación consiste en desear estar con Dios. Después de haberlo visto, no quieren nada más que estar con Él, pero no pueden todavía. Tienen que esperar y purificarse. Bueno, dice también la doctrina de la Iglesia que si nosotros deseamos ya en este mundo estar en el cielo,
entonces vamos a llegar mucho antes al cielo. Nuestro purgatorio va a ser mucho más corto, o si Dios quiere, mejor todavía, ir directo al cielo. No hay que desear ir al purgatorio, hay que desear ir al cielo, ¿no? Igual que un buen estudiante, ¿no? El buen estudiante no desea sacarse un 4 nomás para pasar, ¿no? Me salvé, dice uno, me saqué un 4. Sino que tiene que desear el 7. A lo mejor no va a alcanzar la nota máxima, pero si desea el 7 va a tener una nota mucho mayor que si desea solamente pasar raspando. Entonces el cristiano lo mismo, tenemos que apuntar alto. Vamos al cielo. El Señor dice, sean santos. Si Él lo pide es porque se puede, ¿no? Pero ¿cómo si yo estoy lleno de defectos, pecados? A cada rato me doy cuenta de lo lejos que estoy. Bueno, pero el Señor lo pide, es que se puede. Se puede, la santidad. Y hay que desearla. Porque desear ser santo es lo mismo que desear ir al cielo. Desear querer ver a Dios. Eso es tener esperanza. Eso es estar preparado. Por supuesto que quien desea ir al cielo va a actuar conforme a la ley de Dios, porque no vamos a querer ofender a Dios. Y vamos a aprovechar el tiempo tan corto que tenemos acá en el mundo para hacer su voluntad. Todo lo que hagamos será para la gloria de Dios. Y lo otro que es más importante de todo es para la salvación de las almas. Porque si uno está convencido que lo mejor que nos puede suceder es estar con Dios en el cielo y salvarnos de ir al infierno, bueno, entonces también lo deseamos para los demás. Queremos que todos se salven. Y nos duele pensar que alguien, por ejemplo, de nuestra familia, un ser querido, un amigo, no va a estar con nosotros en el cielo. Qué pena sería, ¿no? Entonces, un alma realmente cristiana no solamente desea ir al cielo, sino que quiere que todos se salven. Es la salvación de las almas, lo que hay que desear. Y eso es estar preparado, eso es trabajar por el reino. Por eso dice Jesús, feliz aquel servidor que cuando el patrón vuelva, lo encuentre trabajando, sirviendo, un buen administrador. Y no aquel servidor, aquel administrador injusto, flojo o abusador, que cuando llegue el patrón lo encuentre que está abusando de las personas que tenía que cuidar. Y Jesús promete que ese caso va a ser terrible porque el castigo será llanto y desesperación, la suerte de los hipócritas, ¿no? El infierno. Terrible, ¿no? Tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere. Pero hacer la voluntad de Dios no puede ser solo por miedo al castigo del infierno o solamente por un deber nomás moral, sino que debe movernos el amor. Desear estar con Dios, desear ver a Dios, desear gozar su presencia en el cielo, ver su rostro y desear la salvación de nuestros hermanos. En este sentido, hoy celebramos la fiesta de Santa Mónica, que es un gran ejemplo porque es una madre, es una mamá cristiana. Una mamá no busca tanto su propia felicidad, sino que Dios ha hecho a la mujer con un don de amar tan grande que, en forma muy misteriosa, lo que desea una madre es más la felicidad de su hijo que su propia felicidad. Eso es increíble, pero es así. Y esta mujer, Mónica, lo único que deseaba era la conversión de su hijo Agustín, porque Agustín era un joven muy capaz, un joven con muchos talentos, que era como una especie de abogado, diríamos hoy en día, era experto en retórica, trabajaba en Roma, en la corte imperial, un hombre que humanamente tenía muchos dones, pero no era cristiano, y estaba totalmente perdido, estaba como metido en lo que hoy se conoce la nueva era, ¿no? Estaba en sectas raras, ¿no? Cosas esotéricas, profesaba el maniqueísmo, que es lo mismo que estas sectas que hay hoy en día, como la nueva era, por ejemplo. Y la mamá sufría con esto, y ella estuvo alrededor de 15 años, hermanos, 15 años, en que día y noche ella solamente rezaba por la conversión de su hijo Agustín. Ella quería que su hijo conociera a Jesús.
Entonces vean, ella no pedía nada para sí misma. Lo único que quería era que su hijo fuera feliz y que conociera a Jesús y que se convirtiera y que se salvara y fuera un buen cristiano. Era todo lo que pedía. Entonces día y noche era el motivo de su angustia ver a su hijo lejos de Dios y su gran esperanza que se convirtiera. Y en una oportunidad San Ambrosio, que fue un santo que influyó mucho en la conversión de Agustín, porque con su predicación llegó al corazón de Agustín profundamente. Este mismo Ambrosio le dice a Mónica: mujer, tranquilízate, porque no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Hermosa profecía, ¿no? Si alguien entonces quiere la conversión de su hijo o de un ser amado, hay que orar y pedir insistentemente, porque Jesús siempre va a escuchar esa oración. Aunque se demore un tiempo, ¿no? Puede demorar 1 año, 2 años la conversión. 15 años demoró la oración de Santa Mónica y finalmente lo logró, ¿no? Porque Agustín empezó a los 15 años más o menos a hacer algunas barbaridades y no nada tan grave, pero le gustaban las fiestas, le gustaba, como se dice hoy en día en la juventud, el carrete, ¿no es cierto? Era un líder, pero más o menos negativo. Después tuvo una mujer que convivió con ella muchos años, sin casarse, por supuesto. Incluso tuvo un hijo con ella. Pero estaba sobre todo en la fe muy lejos de Dios, una actitud muy soberbia. Entonces eso era el dolor de su madre. Y finalmente cuando Agustín se convierte y se bautiza, incluso ya siente la vocación sacerdotal, la mamá le dice: hijo, yo ya no tengo nada más que hacer acá en este mundo porque el sentido de mi vida era verte cerca de Jesús. Ahora yo lo único que deseo es estar con Jesús. ¿No? Y eso lo conversaron ellos en el puerto de Ostia, ¿no es cierto?, mirando el atardecer, y fue la última conversación buena que tuvieron con su mamá. Y después San Agustín tuvo que lamentar la muerte de su mamá a los pocos días o pocas semanas de ese último momento, ¿no? Entonces, lo único que sostenía a Mónica era ver la conversión de su hijo. Qué buen ejemplo, ¿no? Y hoy le pedimos a Santa Mónica que interceda por tantas mamás que rezan por sus hijos, que sienten dolor al ver sus nietos, sus hijos, lejos de Dios, que viven en el pecado. Que tengan fe, porque aunque parezca imposible, aunque el mundo, ¿no es cierto?, parece que los arrastra más todavía a la perdición, al pecado, aunque los medios de comunicación, las cosas que se enseñan en el colegio, si ahora es tan terrible, ¿no?, lo que quieren meter en los colegios es totalmente anticristiano, cada vez va más contra la ley de Dios. Antes se decía: a Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas, en el hogar. Ahora vemos solamente enseñanzas satánicas en el gobierno, en las leyes, y ahora luego van a estar en los colegios, tratando de pervertir a los niños a temprana edad. No da ganas ni de mandar a los hijos al colegio, porque el Estado va a imponer ese modo de educar a los hijos de manera pervertida. Lo digo directamente, así es. Entonces, qué dolor para una madre ver que su hijo se está corrompiendo con enseñanzas malas, que aprende de las amistades, de la masa, de que todos lo hacen, que los medios de comunicación, que además viene de arriba, de las leyes. Parece todo tan difícil, pero sin embargo se puede. Se puede, con la gracia de Dios, se puede salvar la familia. Pero hay que rezar mucho, hay que rezar mucho. La columna vertebral de la familia siempre será la mujer. La mujer de oración puede salvar a su familia. Y así como decían los antiguos padres de la Iglesia, el hombre, o sea, la humanidad, se salva por causa de la mujer, pero también se puede perder por causa de la mujer. Así es que pedimos hoy a Santa Mónica que interceda para que las mujeres cristianas vivan su misión como mujeres salvadoras de la humanidad, a ejemplo de María y de Santa Mónica. Así sea. Amén.